Hace varios años, mi padre se tenía que ir de viaje de negocios. Como el trabajo era muy importante y como estaría muy ocupado, no tendría tiempo para cuidarme. Me dijo que me dejaría al cuidado de su hermano, que solo sería por un mes. Como apenas tenía 15 años, no podía decir que no. Además, que no tenía mamá. Mi madre nos abandonó cuando yo era un niño. Después de unos días, mi padre me dice que aliste toda mi ropa, que el fin de semana me llevará a la casa de su hermano. Siendo fin de semana, llegando a la casa de mi tío, me llevé una gran sorpresa, porque no vivía en la ciudad, sino en una finca en el campo. La finca de mi tío era muy grande. Estaba seguro que no me iba a aburrir, además que todo el lugar era muy silencioso. Después de unas horas que llegué a la finca, mi padre se tuvo que ir y me dijo que regresaría dentro de un mes, que me porte bien. Pasando varios días, cuando ya me había acostumbrado a la finca, mis tíos me dijeron que me alistara para ir a la ciudad, que debíamos hacer las compras de la semana. No sé por qué no los acompañé, pero me quedé en la casa a descansar. Además, creo que estaba haciendo demasiado calor para salir. Siendo alrededor de las 7 u 8 de la noche, como mis tíos aún no llegaban, no sé qué pasó, pero de la nada escuché un ruido en la casa. Pensando que mis tíos ya habían regresado, me dirijo a la sala para ver si podía ayudar en algo, pero al llegar a la sala no había nadie. Al momento que estaba regresando a mi cuarto, nuevamente escucho un ruido muy extraño y pensando que un ratero había ingresado a la finca, en silencio me dirijo de donde provenía el sonido. El sonido provenía del sótano y como ya sabía que no eran mis tíos, me daba la impresión de que era un ratero que había ingresado. Así que antes de bajar, agarro un bat de béisbol y bajo en silencio. Cuando empecé a bajar las escaleras, los sonidos que se escuchaban se hacían más claros. Cada vez que bajaba más, escuchaba que los sonidos se convertían en lamentos. Y al mismo tiempo, no sé por qué, pero todo el lugar se sentía un poco más pesado. Era una sensación extraña, a tal punto que me dio miedo seguir bajando. El miedo que tenía en ese momento era tanto que al final tuve que regresar al cuarto. Después de una hora, regresaron mis tíos. Mis tíos vieron que estaba pálido y antes de que mi tía me preguntara qué tenía, mi tío le dijo que no dijera nada. Entre menos sepa, será mejor para él. Esa noche mi tío solo me dijo que si escucho ruidos en el sótano, que no baje. Al momento que le iba a preguntar por qué no debo de bajar, mi tío respondió que el día que me tenga que regresar a mi casa, me contará todo. Ya me daba una idea de lo que mi tío me iba a contar, pero para no hacerme suposiciones, no dije nada en toda la noche y decidí ser paciente y esperar a que venga mi padre. Las noches que me quedaba solo en la casa, en algunas ocasiones, llegaba a escuchar nuevamente ruidos en el sótano, y como ya sabía a qué se debían, ahora sí no me atreví a bajar. Después de unas semanas, cuando mi padre dijo que vendría en la tarde, me quedé con la curiosidad a qué se debían los sonidos que escuchaba en el sótano. Como pensé que a mi tío se le había olvidado decirme sobre los ruidos en el sótano, le recordé lo que me dijo aquella noche, que cuando regresara mi padre me contaría todo. Esto fue lo que ocurrió en el sótano. Mi tío cuenta que la finca la compró hace menos de un año, sin saber lo que había pasado en la casa. Como la finca la compró a un precio mucho menor al que costaban las demás fincas, aprovechó la oferta y enseguida la compró, porque pensó que si dejaba pasar unas semanas, el dueño de la finca se podría arrepentir y podría cambiar el precio o lo daría mucho más alto. Por el apuro de la compra de la finca, no averiguó bien lo que realmente ocurrió en la casa, hasta que se enteró de la peor manera posible. Cuenta que cuando estaban durmiendo, de la nada, empezaron a escuchar ruidos muy fuertes. Mi tío quedó extrañado y pensó que habían ingresado rateros, así que junto con su esposa salen del cuarto
y sin hacer ruido se dirigen a donde provenían los ruidos. Como escucharon que el ruido provenía del sótano, empezaron a bajar las escaleras. Mientras más bajaban, notaron que el sonido se convertía en lamentos. Cuando llegaron al final del sótano, notaron que había un olor desagradable, como si algo se hubiera muerto, y a continuación se escucharon más fuertes los lamentos, como si lo que estuviera haciendo esos ruidos estuviera muy cerca de ellos. Cuando alumbraron a la esquina del sótano, vieron como una mujer con un vestido blanco estaba llorando. Esa mujer estaba de espalda y no le podían ver la cara. Mi tío le preguntó: ¿quién eres? ¿Qué quieres aquí? En ese momento vieron que la mujer no tenía pies, estaba flotando. Cuando vieron eso, mis tíos iban a subir para salir del sótano. En ese momento, la mujer volteó y dio un grito muy fuerte. La lámpara que traía mi tío se apagó y quedó todo a oscuras, solo con los lamentos de la mujer. Mis tíos salieron corriendo de ahí y subieron a su habitación. Desde su cuarto aún se escuchaban los lamentos de la mujer, pero lo bueno fue que solamente se escuchaba y pasaba eso en el sótano. Mi tía, con miedo, le dice a mi tío: ahora entiendo por qué te dejaron muy barata la finca, porque en el sótano de la casa hay una mujer penando. Cuando mis tíos le contaron lo ocurrido a los demás vecinos, le contaron que hacía varios años el dueño de la finca se enteró que su esposa lo engañaba con un criado. Cuando el dueño de la finca se enteró de todo, mató al criado y a su esposa la llevó al sótano. En el sótano la empezó a golpear de la peor manera posible hasta que la mujer pasó a una mejor vida. Después de lo ocurrido, no se supo nada del dueño de la casa. Había desaparecido. Pasaron unos días y los vecinos, preocupados por la familia, ya que nadie los había visto en días, tocaron la puerta de la casa, pero nadie respondía. Preocupados de que algo malo les haya pasado, decidieron ingresar a la casa. Cuando todos bajaron al sótano, se llevaron un desagradable susto. Resulta que la dueña de la casa estaba sin vida. Es por eso que su alma se quedó en el sótano, penando. Y por si esto fuera poco, la persona que les vendió la finca era el dueño. Mi tío pasó semanas tratando de buscarlo, pero nunca encontró al dueño. Era como si hubiera desaparecido. Esa fue la historia que me contó mi tío. Después de eso, nunca quise regresar a esa finca.